Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Oscar Wilde que dice así: Perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará más. Son un poco más de las 10 de la noche, hoy es viernes 3 de febrero de 2023 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 97. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues buenas noches a todos, un viernes más. Os recuerdo el medio de contacto a través del teléfono fijo. Si alguien quiere compartir o contarnos algo a través del programa habitual o en el teléfono 91 0 60 70 93. Repito, 910 60 70 93. Y hoy tenemos con nosotros al padre Benito. Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, querido Arturo. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y doy pues un saludo muy especial, envío un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio La Vendée, este programa de Ciegos en el Mundo, a todas las personas ciegas o con discapacidad visual, a los que nos escuchan desde España o a aquellos que lo hacen gracias a Internet desde cualquier parte del mundo, también a aquellos pues que gracias a los podcasts nos escucharán en otro momento. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa y por tener pues esta hora por delante donde podremos conocernos y donde podremos ver lo que otros no ven. Pues muchas gracias a usted por haber aceptado tan rápidamente y tan gentilmente la invitación y estar ahí con nosotros y acompañarnos en este rato de tertulia, ¿no? Alrededor de esta mesa camilla, como suelo decir, y comentarnos y hablarnos de estas cosas que habitualmente, pues bueno, no se suelen comentar por ahí y yo creo que puede ser muy interesante. Si le parece, en primer lugar, pues para poner un poco en contexto a los oyentes, si nos puede contar un poco quién es el padre Benito. Muy bien, bueno, pues yo soy José Benito Pérez Lopo, el Pater Benito, es decir, Pater porque soy capellán castrense y así con ese término tan bonito nos llaman los militares y sus familias, que son las personas a las que servimos los capellanes castrenses. Benito porque nací el día de San Benito, el 21 de marzo de 1989, por lo que estoy exprimiendo, si Dios quiere, el último mes de mis 33 años. José, porque mi abuela, quien más me educó en la fe, decía que San José era un buen protector, aunque fuese por un momento, pues como prefijo de San Benito. Así que soy José Benito, el Pater Benito. Nació hace 33 años en una parroquia llamada San Salvador de Sande, un pueblo pequeño, pequeñito, de la provincia de Orense. Hace 8 años que soy sacerdote y me formé en los seminarios de Orense, Seminario Menor de la Inmaculada y Seminario Mayor Divino Maestro de Orense, y después, bueno, pues en un momento determinado di un salto hacia Madrid, hacia el Seminario Castrense San Juan Pablo II, Universidad de San Damaso, donde terminé la formación y por lo que todos estos años de sacerdote los desarrollé en el Arzobispado Castrense de España, donde estoy incardinado. Primero en San Fernando, en Cádiz, en unos destinos preciosos de la Escuela de Suboficiales de la Armada, del Tercio de Infantería de Marina. También estuve destinado en el buque escuela Juan Sebastián Elcano y desde hace unos años pues destinado aquí en Madrid, en la parroquia de la Dehesa,
Santa María de la Dehesa, y también en los cuarteles que están más o menos, ¿no?, alrededor de la A5, el Servicio Geográfico del Ejército y el Mando de Operaciones del Ministerio de Defensa, entre otros. Y ese, a grandes rasgos, es el Pater Benito. Genial, genial. Pues si le parece, pues contarnos un poco en qué consiste, ¿no? ¿Qué es esto de la pastoral castrense? ¿Qué es esto de los capellanes castrenses? Un poco ponernos en contexto y contarnos un poco en qué consiste. Muy bien, bueno, pues alguno de nuestros oyentes se preguntará qué es eso del arzobispado castrense. El arzobispado castrense de España, que tenemos un arzobispo castrense que es obispo propio, pues tiene unas raíces históricas pues tan antiguas como el mismo ejército. Y la razón de ser de este arzobispado peculiar, ¿no?, aunque a mí no me gusta la palabra peculiar, pero sí distinto, pues es tan antiguo como ese mismo ejército. Y su razón de ser es siempre la solicitud que tuvo la Iglesia por ofrecer asistencia espiritual a los militares. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué esta pastoral tan específica hacia los militares y no hacia los profesores de autoescuela? Hablábamos antes, ¿no? Porque los militares pues constituyen un grupo social que por la naturaleza de su estado y por las condiciones, sobre todo por esto, por las condiciones peculiares de su vida, necesitan una concreta y específica forma de asistencia espiritual. Estas condiciones peculiares casi siempre son las que se desarrollan, ¿no?, en territorio de misión, cuando están, bueno, pues defendiendo a España o sirviendo a España en cualquiera de las misiones internacionales. El mismo Concilio Vaticano II, en la Constitución Christus Dominus, habla de la especial solicitud que se debe tener por el cuidado espiritual de los soldados, ¿no? Y si nos remontamos a la historia medieval, vemos que esa propia historia recoge la presencia de los sacerdotes que asistían religiosamente a las tropas. Es verdad que era una asistencia circunstancial, porque los ejércitos no eran permanentes, ¿no? Había una guerra y los vecinos o las personas fuertes en edad, digamos, pues se alistaban a defenderla, ¿no? Por eso que los ejércitos, cuando van tomando su forma, al hacerse permanentes, surge, por así decirlo, ¿no?, el soldado profesional, que está habitualmente separado de su diócesis, que se traslada con las tropas allí donde están los propios intereses del reino, ¿no? Y es entonces cuando surge el sacerdote que se verá incorporado de manera definitiva a la milicia. Por lo tanto, si nos remontamos a 1532, al organizarse los famosos tercios españoles que todos conocemos, pues ya encontramos la primera presencia del sacerdote que vivía en su tercio y que lo acompañaba a todas partes. Es verdad que este sacerdote todavía no estaba adscrito a una organización o a una jurisdicción eclesiástica peculiarmente y específicamente hablando del ámbito militar. Era, por así decirlo, como un sacerdote prestado a ese tercio, que era itinerante con el tercio y que pasaba de un lado para otro. ¿Qué beneficios tenía eso? Pues que el sacerdote o el tercio, al incorporar en sus filas a un sacerdote, podría estar atendido espiritualmente hablando, y al pasar por otra diócesis distinta, pues no tenía que pedir los permisos correspondientes para celebrar la Santa Misa, para celebrar un bautismo o para dar, pues, por ejemplo, una unción de enfermos, ¿no? Por lo tanto, la jurisdicción eclesiástica específicamente castrense y exenta existe en España desde primera mitad del siglo XVII. Se rige durante todo este tiempo por breves pontificios que progresivamente van determinando esta jurisdicción. En 1645 es el Papa Inocencio X quien concede a los vicariatos del ejército una jurisdicción propia y específica sobre los capellanes, para que se fueran sus funciones y sus facultades delegadas. En 1705 se crea un vicariato único, que es lo que antecede, por así decirlo, a lo que hoy conocemos como Arzobispado Castrense de España. Y se concede ese vicariato único para todos los ejércitos españoles. Todos los ejércitos, nos referimos ya a la Armada, al Ejército de Tierra
y a todas aquellas unidades que estaban desplegadas en distintas formas, ¿no? 1736, otro papa, el Papa Clemente XII, extiende la jurisdicción del Vicariato General Castrense no solamente en tiempo de guerra, sino también en tiempo de paz. Y esto es lo que ya, pues digamos, antecede un poco a lo que hoy conocemos como el arzobispado castrense, que no solamente los sacerdotes sirven a los militares cuando están en territorio de misión, por así decirlo, tiempo de guerra, sino que también cuando están aquí en territorio nacional en tiempo de paz, que se están preparando, adiestrando y formando para servir, bueno, pues en los distintos campos y en las distintas misiones que España, que nuestra patria, le encomiende en ese momento, ¿no? Eso un poco de historia. No sé si alguna pregunta, Arturo, si vamos Sí, sí, bien, perfecto, si perfecto. continuamos, porque tenemos Sí, tajo sí, todavía. puede continuar, perfecto, perfecto. Esto, si por desgracia, bueno, todos sabemos los avatares ocasionados por los cambios políticos y militares que sucedieron pues también en nuestra patria. Llegamos al año 1931, desde los primeros inicios, ¿no? Si recuerdan los oyentes, hablábamos de la primera presencia en 1532, por ahí hubo un servicio sacerdotal en la milicia, continuado e ininterrumpido, y llegamos, por desgracia, a 1931, cuando el gobierno de la República pues, restringió primero el servicio religioso castrense y definitivamente lo suprimió por ley el 30 de junio del año 32. Poco después muere don Ramón Pérez Rodríguez, obispo castrense y patriarca de las Indias, y el 30 de marzo del año 33, el nuncio apostólico de su santidad pues declaró extinguido aquel breve de 11 de abril de 1926. La jurisdicción eclesiástica castrense cesó durante varios años. Durante la Guerra Civil de 1936 a 39, en la zona regida por el general Franco, pues se habilita de nuevo el servicio religioso. Y es entonces el arzobispo de Toledo, el cardenal Gomá, quien fue comisionado por la Santa Sede y era el encargado de organizar interinamente la asistencia religiosa y actuaba pues como delegado pontificio para aquellos sacerdotes que se unían o que servían durante este tiempo de guerra, pues que servían a los soldados. Al finalizar la guerra civil, se fue reorganizando paulativamente el servicio religioso castrense y en 1950 se restablece la jurisdicción eclesiástica castrense en su sentido pleno, es decir, en virtud de un convenio firmado en Roma entre la Santa Sede y el Estado español. Dicho convenio fue asumido y ratificado por el Concordato de 1953 y en marzo del 51, Pío XII pues elevó el vicariato castrense a dignidad arzobispal y otorgó la jurisdicción eclesiástica castrense a don Luis Alonso Muñón Hierro, anterior obispo de Sigüenza. A él le sucedió, y por eso pues nombro a todos estos obispos, a él le sucedió Fray José López, quien había sido obispo de Tuy Vigo, y a quien siguió también don Emilio Benavente Escuín, antes obispo de Málaga y arzobispo de Granada. Nombro a todos los obispos y por eso quiero hacer aquí un paréntesis, porque esto no existe desde ayer, ¿no? Lo hablábamos antes de conectarnos. Desde que se constituyó la jurisdicción castrense única en tiempo de paz y en tiempo de guerra, hasta el actual arzobispo castrense, que es don Juan Antonio Aznárez Cobo, pues han ocupado el cargo de ordinarios castrense 34 prelados. De estos, 10 fueron cardenales y 18 ostentaron el título de patriarca de las Islas Occidentales, que a partir del breve de Clemente XIII unió el título al cargo en una sola persona. Algunos ejercieron también cargo de capellán mayor de palacio. En ese caso se trataba
de dos jurisdicciones distintas, una la castrense y otra la palatina. Y en algún caso, simultáneamente, el cargo de vicariato general castrense pues también fue ejercido con una diócesis territorial. ¿Cuáles son las características de la jurisdicción del antiguo vicariato castrense? ¿No? Porque ahora todos nosotros lo conocemos como Arzobispado Castrense de España, pero no siempre fue así. El primer nombre que éste recibía era vicariato, una función vicaria del Santo Padre, y era general castrense. La jurisdicción era la siguiente, o las características de esa jurisdicción: era una jurisdicción ordinaria, es decir, que iba aneja al cargo de vicario castrense; era vicaria porque era ejercida en nombre y por autoridad del romano pontífice, del cual el vicario castrense, que era un arzobispo, pues era el vicario general para este ámbito. Y era personal, y aquí es la peculiaridad de nuestra diócesis. Nuestra diócesis no es territorial, no ocupa un territorio, sino que es una diócesis personal, que se ejerce solamente sobre aquellos que son aforados del vicariado castrense, que son los militares, sus familiares y cualquier persona civil que trabaje en el Ministerio de Defensa o vinculada al Ministerio de Defensa, o incluso, como es el caso, por ejemplo, de la parroquia donde yo estoy destinado, personas que sean civiles pero que frecuentan ámbitos castrenses, independientemente del territorio en que ellos se encuentran, exenta o primitiva. Está fundada sobre facultades que los papas concedían y que se separaba de la potestad de los obispos diocesanos determinados, ¿no? Si volvemos un poco al caso de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa, que territorialmente está situada en Madrid, pero personalmente atiende a todas las personas que viven aquí en la colonia castrense de la Dehesa, en la colonia militar, que son militares, son familia de militares o que frecuentan ámbitos militares. Y por supuesto, pues otra de las características que hemos visto: ordinaria, vicaria, personal. Otra de las características es que era episcopal, y como obispo, el vicario general castrense pues tenía la triple función de todo obispo: la función legislativa, judicial y ejecutiva, tanto en fuero interno como externo, estando regulada la actuación ministerial y apostólica de los capellanes por reglamentos orgánicos, ¿no?, para distintos ejércitos, atendiendo a las peculiaridades características, ¿no? Esto sufre una transformación que viene encomendada por la Santa Sede, donde se pasa del vicariato general castrense pasa a denominarse como ordinariato castrense o arzobispado castrense. Y esta transformación la encabeza el Papa San Juan Pablo II en el año 1986. El Papa San Juan Pablo II, quien hizo la mili, por cierto, y estaba pues vinculado, ¿no?, muy estrechamente. Son muchas las referencias del Santo Padre, de San Juan Pablo II, a los militares. Si uno bucea en todos los mensajes de su largo pontificado, cada vez que se reunía con militares, o sobre todo cuando lo hacía concretamente, hay unos mensajes muy bonitos cuando se reunía con la Guardia Suiza, con la Guardia Personal del Estado del Vaticano. Siempre aludía, ¿no?, a sus años de mili, a sus años de milicia, y también a esa solicitud propia que necesitan por las peculiaridades formas de vida. Por lo tanto, pasamos de esa asistencia religiosa a los ejércitos, regulada por una normativa eclesial y una reglamentación civil que se fue realizando a través de una estructura eclesiástica, el vicariato castrense, y ese se transforma en virtud de una constitución. No fue solamente un sueño de San Juan Pablo II, sino que lo reguló por medio de la Constitución Apostólica Spirituale Militum Cuore, donde se pasa a denominar ordinariato castrense o arzobispado castrense.
El cambio no es solo de nombre, ¿no? Obedece a una concepción doctrinal y jurídica que bebe personalmente del Concilio Vaticano II, el cual propicia pues una renovación eclesiológica, como saben todos los oyentes, pues de un nuevo marco doctrinal al tratamiento canónico de los vicarios castrenses. Mantiene el principio tradicional de territorialidad de las diócesis y ofrece la visión de diócesis como porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para ser apacentada con la cooperación de su presbiterio. Y es verdad que el concilio pues no menciona el territorio como elemento constitutivo de ese nuevo término eclesiológico de definir una diócesis. Asimismo, el propio concilio, como ya hemos referido, pues habla de la solicitud por todas las iglesias como actitud de todos los fieles y muy especialmente de la jerarquía, y cómo se han de facilitar las tareas pastorales peculiares allí donde lo pide, pues una razón, digamos, que de peso, como es el caso de la peculiaridad, condición de vida de nuestros militares. Por eso que estos principios doctrinales fueron recogidos también en el Código de Derecho Canónico de 1983. En el año 86, San Juan Pablo II, como decíamos, promulga la Constitución Apostólica Espiritual Militum Cuore, donde incorpora las disposiciones conciliares, actualizando lo que eran los vicariatos castrenses, y los transforma en una circunscripción eclesiástica particular, concebida y organizada como si fuese una iglesia diocesana territorial al uso, que es la que nosotros más conocemos. Se asimila jurídicamente a una diócesis, está regida por unos estatutos especiales en cada nación y cada país tiene los suyos propios, que son emanados de la Santa Sede, donde se determinan pues, las prescripciones de la Constitución Apostólica y sobre todo donde tienen un peso grande pues los acuerdos entre la Santa Sede y los distintos estados particulares. La espiritual Militum Cuore, esta constitución de San Juan Pablo II, pues llama a estas circunscripciones eclesiásticas ordinariatos castrenses y se puede definir pues como una parte del pueblo de Dios que es confiada al cuidado pastoral de un ordinario, de un obispo, con la cooperación de su presbiterio. El ordinario castrense es obispo y goza de todos los derechos de los obispos diocesanos y tiene, como es lógico, pues las mismas obligaciones. Pertenece también por derecho propio a la Conferencia Episcopal de la Nación donde tiene su sede el ordinariato. Puede elegir un seminario propio, promover a sus alumnos a las sagradas órdenes e incardinar en él a otros clérigos, que hasta el momento pues no se podía. Depende directamente de la Congregación para los Obispos y también está obligado, ¿no?, como todos los obispos territoriales, a la visita ad limina. La jurisdicción, por lo tanto, para poder enmarcar el ordinariato castrense, el arzobispado castrense de España, ¿cuál es su jurisdicción? Se estará diciendo algún oyente, aterriza, Benito, aterriza. Pues esa jurisdicción del ordinariato castrense es personal. Se ejerce sobre las personas que pertenecen al ordinariato, aun cuando se encuentran, y esta es la gran ventaja del arzobispado castrense, por lo que siempre existió históricamente, aunque se encuentren fuera de las fronteras de su nación. Es ordinaria, tanto en el fuero interno como en el fuero externo. Es una jurisdicción propia, pero cumulativa con el obispo diocesano, pues los fieles, los militares que pertenecen al ordinariato castrense, pueden asistir a misa, si seguimos con el ejemplo de Madrid, los que pertenecen aquí a la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, pues pueden acudir a la parroquia Jesús y María de Aluche o a la Catedral de la Almudena, ¿no? Por eso que es cumulativa. Pueden optar a las dos diócesis. Pero siguen siendo, por derecho propio, fieles de esta iglesia particular. Si bien es cierto, los cuarteles
y los lugares destinados a los militares están encomendados primera y principalmente al ordinariato castrense. Es decir, ningún cura que no pertenezca al arzobispado castrense puede entrar dentro de un cartel a ejercer pues, los sacramentos, ¿no? Para hacerlo tiene que contar con el permiso del obispo diocesano. Esta constitución apostólica a la que nos estamos refiriendo pues tiene naturaleza universal. Eso significa que se establece como una ley o como un marco que prevé la elaboración de unos estatutos para el ordinariato castrense de cada nación. Y esos estatutos señalan la organización correspondiente. Muchas veces hablando pues con gente, ¿no? que desconoce el arzobispado castrense, desconoce si hay sacerdotes destinados en los cuarteles, sirviendo en el ejército o en la mili, ¿no? Como muchos se refieren al ejército, pues también se creen que es simplemente cosa de España, ¿no? Y son muchos de los países, todos los países de la OTAN tienen, asistencia religiosa y más allá de nuestras fronteras, cruzando nuestro charco, pues todos los países, democráticamente hablando, pues tienen asistencia religiosa. Porque la asistencia religiosa a los militares no es un privilegio, sino que es un derecho. Es el derecho del militar a ser atendido espiritualmente hablando. ¿Cuál es la organización del arzobispado castrense como diócesis? Bueno, pues esta, sobre todo, pues tiene dos legislaciones, ¿no? La legislación eclesial, que como decíamos era ese acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, es la propia Constitución Apostólica de San Juan Pablo II, son los estatutos del arzobispado castrense y son también las normas del Código de Derecho Canónico. Y tiene también una legislación civil, que son los propios estatutos, los propios acuerdos, un real decreto donde se crea jurídicamente el servicio de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y otra legislación complementaria. ¿Cuál es el fundamento de la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas? Pues es libre de connotaciones de confesionalidad. Se basa en el derecho de todo ciudadano a ser atendidos por los ministros de la confesión religiosa correspondiente o sus convicciones personales, partiendo siempre de una valoración positiva del fenómeno religioso por parte del Estado y del compromiso del propio Estado de garantizar la atención religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas. Uno se puede preguntar a alguno de nuestros oyentes, bueno, pues entonces, ¿por qué hay solamente sacerdotes católicos y no existen de otros ritos? Pues es bueno, sobre todo por un tema de estadísticas, ¿no? La mayoría de los militares, sobre todo, todavía son bautizados, por lo tanto, pues se destina un servicio de asistencia religiosa católico, ¿no? Allí donde hay otras realidades eclesiales, donde hay otras realidades religiosas, pues es el arzobispado castrense el que promueve y el que prevé que sean atendidos pues, por un imán, por un protestante, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la asistencia religiosa espiritual a los católicos en las Fuerzas Armadas? Es una asistencia religiosa y pastoral, donde se dan, bueno, pues todos los sacramentos, donde se imparte, pues sobre todo, una formación específicamente religiosa, pero sobre todo de valores castrenses. Por lo tanto, a mí siempre me gusta parafrasear al anterior arzobispo castrense de España, don Juan del Río, que en paz descanse, que falleció a causa del COVID. Él siempre nos decía que era una pastoral itinerante, una pastoral de suela de zapato. Decíamos, ¿eso qué significa, don Juan? Pues que hay que gastar mucho zapato para andar por los cuarteles. Y andando por los cuarteles, ¿cómo es esa atención misionera? Pues es sobre todo samaritana, donde se intenta cuidar y proteger
aquel soldado que lo necesita. ¿En qué ámbitos? Pues en el ámbito personal, primera y principalmente, y en el plano o ámbito religioso, secundariamente, aunque no secundariamente, sino que cuando trabajamos el cuerpo, trabajamos también siempre el alma. Es decir, el capellán castrense, el pater, no solamente es el sacerdote que imparte un sacramento, sino que es aquel que estando en los cuarteles es capaz de mimetizarse, guardando su identidad, pero sobre todo hacerse uno, ¿no? Siempre leíamos en el prólogo de San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues el capellán castrense está llamado a hacerse carne, a mimetizarse, incluso con el traje de camuflaje como los militares, a hacerse un compañero más para desde ahí pues ser fermento, ser sal y ser luz, ¿no? Por lo tanto, nuestra función, nuestra labor, nuestro día a día, por dónde pasa, por dónde se aterriza, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace o cómo es el día a día de un capellán? El mío cambia un poquito respecto al de mis compañeros porque estoy destinado en una parroquia y nuestra parroquia castrense pues funciona como cualquier, como puede funcionar cualquier parroquia de una ciudad o de un pueblo. Tiene la Santa Misa por la mañana, por la tarde, las catequesis, el ropero, Cáritas, el despacho parroquial. Después, a continuación, yo personalmente tengo unos destinos militares a donde vamos, pues, en primer lugar, para hacer esa suela de zapato, para dar una ronda de reconocimiento, digamos, a todos los que están allí destinados, hablar con uno y con otro, después los oficios de la Santa Misa, cada día, en mi caso, en un cuartel para poder atender a los distintos cuarteles y también un ofrecimiento de de los sacramentos pues de la iniciación cristiana o sacramentos del matrimonio o sobre todo aquellos que nosotros podemos impartir. Dentro del arzobispado castrense, dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, porque el arzobispado castrense no solamente atiende al ejército de tierra, ejército del aire y del espacio y a la Armada, sino que también está encomendada la atención pastoral de los guardias civiles y policías nacionales. Nosotros desde hace un tiempo para aquí pues estamos, bueno, pues sobre todo observando que un gran número de militares que ingresan en las Fuerzas Armadas, pues vienen, pues, por ejemplo, con los sacramentos de la iniciación cristiana sin completar, ¿no? Recibieron el bautismo, recibieron la comunión en sus diócesis y entran ya con 18 años en el ejército, pero no recibieron, por ejemplo, pues la confirmación. Pues uno de los ofrecimientos también del, bueno, pues del pater en los cuarteles, pues es, por ejemplo, el sacramento de la confirmación. Y muy concretamente en el territorio de misión, ¿no? Cuando uno está sirviendo a España fuera de nuestras fronteras, pues también observamos, ¿no? Cómo es mayor el número de fieles, de militares, que acuden a esta asistencia religiosa. Hay un lema, un cuadro que se pone en todos los buques de la Armada, junto a la imagen de la Virgen del Carmen, que es patrona, como saben, de la Armada, y allí siempre hay en el puesto de mando, ¿no? Siempre hay un cuadrito con una leyenda que dice, el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie. Es decir, es verdad que cuando todos nosotros estamos en alguna dificultad, parece que ese ser religioso que llevamos, esa impronta religiosa que llevamos todos en el ser, pues que se realiza o no me sale la palabra, se realiza pues siempre un poco más. Hablábamos y nos vamos acercando y va pasando el tiempo, pero del presbiterio castrense.
A día de hoy, bueno, pues sirven casi un centenar de sacerdotes en todo el territorio nacional. La manera de ingresar, que si vale la palabra, pero para que se entienda, en el arzobispado castrense hay dos formas, ¿no? Una de las formas es sacerdotes diocesanos que se ordenaron en diócesis territoriales, por ejemplo, un sacerdote de Cuenca que pide permiso a su obispo diocesano para servir durante un tiempo dentro del arzobispado castrense. Como sabemos, todas las diócesis tienen falta de sacerdotes. Por lo tanto, don José Manuel Estepa, el cardenal Estepa, también fallecido, pues era consciente de esta realidad y cada vez tenía más dificultad para prever la diócesis con sacerdotes prestados, por así decirlo, de otras diócesis. Entonces, en el año 91, pues crea, gracias a la Constitución Espiritual Militum Cuore, que le daba permiso para crear un seminario propio, crea el Colegio Sacerdotal o Seminario Castrense y lleva el nombre, como no podía ser de otra manera, de San Juan Pablo II, aquel que nos crea propiamente como diócesis. Y esta es la segunda forma. Son chavales jóvenes, militares o que no sean militares, que ingresan en el seminario castrense, que hacen su formación específica y propia, que no difiere mucho de la formación de otros seminarios, pero sí que lo que se intenta hacer de distinto en el seminario castrense, por ejemplo, pues bueno, que un seminarista castrense, el día que salga ordenado, pues sepa diferenciar a un general de un cabo, ¿no? O sepa por lo menos una terminología propia que existe, pues nomenclatura que puede existir dentro de las Fuerzas Armadas. Y esas son las dos formas, ¿no? de ingresar en el arzobispado castrense. Somos muy pocos los sacerdotes desde el año 91 hasta la fecha que son incardinados, que están incardinados en la diócesis castrense, es decir, que fueron ordenados por el arzobispo castrense. Todavía la gran mayoría son de sacerdotes prestados durante un tiempo para servir dentro del arzobispado. A día de hoy tenemos 8 seminaristas que se están formando en distintos cursos y que como, bueno, pues en mi caso, pues tenemos la formación académica junto con otros seminarios, como el Seminario de Madrid, el Seminario de Getafe o el Seminario de Alcalá, en la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Nuestra diócesis también tiene Caritas Castrense, ¿no? Aquí hago pues también un paréntesis en Caritas. Hace unos años el arzobispo me encomendó la tarea de ser delegado episcopal, su delegado para el ámbito de Caritas, y otra siempre de las preguntas que surge pues es, bueno, pues ¿existen capellanes en las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Y existe Cáritas en las Fuerzas Armadas? También. ¿No? ¿Qué función hace Cáritas en las Fuerzas Armadas? Sobre todo atender, bueno, pues aquellos eh, personas que pertenecen a la jurisdicción castrense y que tienen alguna de las necesidades, o también, bueno, pues colaborar con las diócesis territoriales allí donde hay un cuartel, donde hay una unidad o una base, y poder colaborar con las diócesis territoriales para ayudar o sumar, ¿no? Que ese es siempre nuestro proyecto y nuestro gran lema, intentar sumar en esa acción caritativa. Y también tenemos proyectos internacionales. Allí donde están las misiones internacionales de nuestros ejércitos, pues la Iglesia se hace cercana a través de Cáritas Castrense, pues a las realidades que están pasando, ¿no? Por ejemplo, en Mali tenemos ahora en marcha 3 proyectos, 2 de ellos en 2 colegios que atienden sobre todo a niñas musulmanas, en la gran mayoría, pero que atienden para darle
pues una educación o un cuidado pues específico y distinto. Y ese es a grandes rasgos y muy resumido todo el arzobispado castrense de España. Pues estupendo. Esto, por resumirlo así, pues podría ser, yo lo entiendo, ¿no? Como una especie de, entre comillas, de diócesis virtual, ¿no? Que es donde el centro Sí, no es el territorio, el terreno geográfico, físico, sino que pues, las así es. labores pues, vienen siendo más o menos las mismas que una diócesis clásica, pero que donde el centro es Sí, los destinatarios son las personas, pues, independientemente de dónde estén en cada momento geográficamente, ¿no? sí, sobre todo Arturo, nosotros siempre decimos, no porque queramos justificarnos, sino porque es la realidad, ¿no? Que es siempre el derecho del militar a ser atendido. ¿Por qué necesita una diócesis, no? Se puede preguntar alguno de los oyentes. ¿Por qué esta forma de vida necesita una diócesis personal? Sobre todo, bueno, pues para prever o proveer, ¿no? de sacerdotes, siempre pensando en territorio de misión, en misiones internacionales. Es verdad que nosotros, gracias a Dios, gozamos de un periodo largo de estabilidad y de paz dentro de nuestras fronteras, pero sabemos que, por desgracia, no es así lejos de ellas, ¿no? A día de hoy tenemos capellanes castrenses que están destinados acompañando a las tropas en Lituania, en Letonia, en Afganistán, en Irak, en el Líbano, en Mali, uno destinado en el buque escuela Juan Sebastián Elcano y otro destinado en la operación Atalanta. Esto necesita pues de relevos, ¿no? Y entonces la función propia del arzobispo castrense, ¿no? Es preparar a un número de sacerdotes que estén dispuestos y que en cualquier momento de su etapa pastoral pues puedan pasar desplegados a territorio de misión, a misión internacional, que suelen durar aproximadamente unos 6 meses, 9 meses a lo sumo. Durante tiempo de paz o durante tiempo de estabilidad, ¿qué hace el sacerdote de la diócesis? Pues lo mismo que hace un militar, ¿no? El militar nunca descansa, sino que continuamente se está preparando para, por sí, en algún momento, pues tiene que actuar, ¿no? Claro, pero entiendo también que un capellán castrense pues no tiene por qué ser militar, ¿no? No tiene por qué tener la carrera, no tiene por qué ser militar No, de carrera, pero aunque está compartiendo todo, por así decirlo, a veces incluso se les ve, ¿no? Con el camuflaje, con el uniforme de militar puesto, aunque sí, no sí, sea sí. militar propiamente dicho. Sí, nosotros, bueno, tenemos algún compañero que de los más antiguos que hizo la mili, tenemos algún compañero que fue militar y que dejó el ejército por, bueno, por una llamada al sacerdocio, como es el caso de un comandante. Tenemos un par de sargentos también que fueron, bueno, pues en su otra vida, ¿no? Militares, pero y ahora mismo el capellán pues es militar, encuadrado dentro de un servicio específico, ¿no? Como por ejemplo es los médicos militares, los psicólogos militares, y el capellán pues está llamado también a integrarse dentro de esta organización, ¿no? Del Ministerio de Defensa. Nosotros, bueno, podemos el portar, lógicamente, el traje mimetizado, aunque siempre se nos recomienda pues que utilicemos el clériman, sobre todo aquí en las bases y acuartelamientos, ¿no? Como signo de distintivo o distinción, y dejar pues siempre el mimetizado para los territorios de misión o para los ejercicios que correspondan, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues si van la unidad donde está destinado a hacer una marcha de 30 kilómetros, pues ahí ir con mimetizado, mochila y chambergo. Interesante.
Bueno, voy a intentar dar paso a alguien de los que estén por aquí con nosotros. Tenemos a Carmen, Carmen desde Cuenca. Buenas noches. Hola, buenas noches, Arturo, y buenas noches, Adelante. Pater. No, Muy buenas no sé, noches, doña Carmen, ¿qué no lo ha tal? explicado bien. No sabemos, yo no sé qué preguntarle, porque es que nos ha hecho una panorámica tan resumida y tan esto que no nos ha dejado usted nada para preguntarle. Pero bueno, algo Había que dejar preguntas abiertas. nada, nos lo ha explicado divinamente. Ahora, yo tengo un caso que no sé cómo se llama de nombre, pero sí de apellido, Romero, un sacerdote Sí, de un amigo nuestro, de unos amigos nuestros, de la familia de toda la vida, que fue al revés del caso que usted sí. cuenta. Fue sacerdote y él, todo su afán Ujú. era que el obispo le diera permiso para irse al ejército, porque lo suyo era Sí. vocacional, puede ser sacerdote, no sé si sabrá, no sé si Ajá. estaba destinado por Jaca, Sí, pero sí, no sé sí. cómo se llama, a lo mejor usted sí lo conoce, se llama Romero de apellido. Después de Jesús ser, Romero sí, Jarabo. sí, sí, pues ese, sí es, efectivamente, sí, por Jesús. Sí, sí, Bueno, sí, pues es sí. de aquí de Cuenca, sus Sí, padres, sí, sí. los conocidos Sí, le nuestros, conozco, le conozco. claro, él fue Está primero destinado sacerdote. actualmente en Getafe. Ahora está en Getafe. Ujú. Pues Sí, sí, estaba en sí. Jaca, En hace Getafe está años, destinado. hace años ya que Mm. no sé nada de él, estaba en Jaca Sí, y él era primero sacerdote y el obispo no, claro, como la carencia de sacerdotes no le quería, pero su afán era, y él desde luego es primero sacerdote y luego carrera militar, porque él sí que tiene la carrera militar, sí, sí, sí. o sea, al revés de los casos que usted ha Y dicho. ahí sirve. Ahí. Está en Así sirve, así es. ya. Así es. Bueno, pues para los oyentes Así es. que no hay... Entra. Mm, perdón. Sí. Sí, hable, padre. Entra en la jurisdicción eclesiástica castrense Mm, y, bueno, pues lleva su carrera, digamos, militar ujú, y sigue atendiendo a los militares que están destinados con él en los distintos sitios y distintos acuartelamientos. Primero en Jaca, estuvo destinado sí, muchos años, además, creo, sí, sí. y después ya, yo lo conozco bien porque el año que yo ingresé, Mm, él ascendió. sí, Entonces, es en ese mayor. momento donde ascendió de capitán a Sí. comandante, Ujú. yo ingresaba en el ejército. Ujú. Pues alguna vez le he tenido la ocasión de hablar con él y se acuerda, le dice, estuve hablando el otro día con una persona de Cuenca, que muy amiga de la familia, toda la Sí, vida de su padre, que ya murió. Bueno, como no han claro. dejado usted muchas cosas, bueno, para los oyentes que nos estén oyendo a través de internet, no sé si lo ha dicho, me parece que no Arturo al principio, que el Pater Benito le sonará la voz porque es el sacerdote que en Radio María a las 10 de la mañana casi todos los días dice la misa, compartiéndola con el Pater Ismael también, pero casi siempre es el Pater Benito quien la dice. Y por eso Así es. Los que conoceremos la estamos voz. aquí destinados, los dos. Sí, los dos del arzobispado castrense, el pater Ismael Mm, está aquí también destinado en la parroquia y los dos llevamos a mayores pues una serie de cuarteles que rodean aquí. Si alguno pues conoce por aquí Madrid, pues Están en Cuatro todo la Vientos, ¿no? 5 el Cuatro Vientos, sí, Cuatro Mm, Vientos. Y el pater Ismael está destinado en Cuatro Vientos, donde pues albergó las JMJ y distintas visitas mm. de los papas. Y pertenece al Ejército del Aire y después en otro centro, el CEISFAS, el Centro Discapacitados, perdón, del Ejército Ah, sí. y también una unidad del Ejército de Tierra. Ujú. Y entonces, pues bueno, entretenidos. Aquí No entre paran, los dos llevamos unos cuantos cuarteles. Sí, sí, no hay paran, falta. no paran. Da paso si quieres a otra persona y luego si queda tiempo me gustaría que hiciera memoria y nos contara algún caso así como chocante a propósito de lo que usted ha dicho, que eso ya no lo imaginamos, que muchos chicos llegan y chicas al ejército y muchos, Sí, incluso muchos ya llegarán sin bautizar. Mientras que da sí, paso a sí, Arturo sí, a sí, otra sí. persona, algún caso así curioso que se acuerde usted de algún, sin decir nombres, claro, de algún caso así Sí. para contarnos. Por aquí tenemos a Consuelo desde Albacete. Sí. Consuelo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y muy hermoso escucharle. Yo solo puedo decirle que gracias por todo cuanto nos ha explicado. Sí, muy bien. Muchísimas gracias a usted por escucharnos y no sé si conocía personalmente
más de esta iglesia particular, pero bueno, esperamos que sobre todo Mm. que pudiese llegar, bueno, pues a todos los hogares y conocerla un poquito más. No, sí, sí, desde luego. Yo también lo escucho en la misa por las mañanas de Radio María y, y la Sí, verdad que me gustan muchísimo los dos pates. Gracias. muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Gracias por ahí. Nos seguimos escuchando mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Ya quedan pocos minutos. Si le parece lo que comentaba Carmen, alguna anécdota o algo así simpático, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, bueno, yo sobre todo traigo o quisiera compartir en estos breves minutos una que vivió otro capellán que fue rector mío en el seminario, el pater don Luis Miguel Muñoz Ríos. Él estaba destinado en Afganistán en el año 2009 y allí se encontró con un soldado que en aquellos meses de septiembre, allí al llegar a Herat, él ofreció la posibilidad de recibir o impartir los sacramentos de la iniciación cristiana, lógicamente con una formación. Y este cabo legionario pues quiso dar ese paso y recibir pues todas las catequesis propias de la iniciación cristiana. Las estaba, por lo tanto, recibiendo. Llega todo el tiempo de Cuaresma, con cada uno de los pasos del precatecumenado, y una vez que iban a dar el paso definitivo, pues resulta que el cabo pues iba en una columna, digamos, de una patrulla, y ese blindado fue atacado, ¿no? Y el blindado, pues, con muchos daños, e incluso daños personales, y trasladaron al cabo al hospital propio de la unidad allí donde estaba desplegada. Y era el catecúmeno, traía un hilo de vida. Los médicos luchaban por su vida, una vida entregada y destruida por el fanatismo y el odio que persigue hasta la bondad de unos hombres que combaten la violencia en aras de la paz y la armonía. Y es ahí cuando el médico, pues incapaz ya de dar algún paso más, pues le prestó un algodón empapado al pater. El pater bendijo el agua y pudo bautizar y ungir con el santo crisma a ese cabo, ¿no? Y media hora después los médicos certificaron su defunción. Por lo tanto, que en los umbrales de la muerte Dios le había recibido gracias a un capellán que estaba pues allí destinado y allí con ellos, ¿no? Su padrino, el que iba a ser su padrino, que fue herido en el mismo ataque, estaba sentado a la puerta del hospital y el pater siempre nos contaba que aquello fueron lo que más le impresionó. Le preguntó el alférez: pater, ¿lo ha bautizado? Y el pater respondió: sí, lo bauticé y lo confirmé. Pues ya está, respondió siempre aliviado aquel alférez. Pues nosotros que estamos convencidos de que la muerte no es el final, pues en aquella base de Afganistán pues hay una placa también en memorial a este cabo, Cristo Ancor, que dice: cumplió su deber, obedeció hasta morir. Tus compañeros te recordaremos siempre. Pues esa, yo creo, siempre la más fuerte, digamos, que siempre escuché, vivida en primera persona de una persona, de un capellán al que estimo mucho, y que siempre es la razón de ser de nosotros, ¿no? Después, el día a día muchas veces pasa por lo más habitual, pues en un café, una persona que lleva pues mucho tiempo sin acercarse pues, al sacramento de la penitencia,
y simplemente con un diálogo amistoso con el sacerdote, pues abre el corazón. Y yo siempre recuerdo en el Juan Sebastián Elcano, en la proa, de un soldado, un marinero, que decía: yo no me confieso, tú, y pasados los meses empiezas a hablar, empiezan a llegar los problemas de la casa, y le dije, después de una hora charlando, y dice: tú sabes que te acabas de confesar, ¿no? Y dice: no, calla, pater, que no le llamamos confesión. Dice: bueno, pues lo que quieras, ¿no? Pero bueno, pues así, en el día a día, sobre todo, y en esa suela de zapato, pues estar para servir. Pues Qué bonito. efectivamente, estas historias son las por las que merece la pena, ¿no? Sí. El tener un capellán castrense. Sí, así es, así es. Y entonces, pues nada, ahí seguimos siempre con la lucha, y ahora pues también con el sustento de todos los oyentes, que ha sido verdaderamente un placer, ¿no? A mí me daba un poco de miedo decir una hora aquí Uy, por nos hemos delante. quedado con ganas, Pater. Eh, O sea que nos ha hecho, o sea, pasa sí, nada, enseguida y nos ha hecho desde luego una sí, panorámica muy amplia de la labor sí, sí, que sí. podemos pensar muchos de ahora, que ya, bueno, ¿y qué pintan ahora? Pues ya como lo descreídos que estamos todos y la Ujú. gente joven, pues sí, todavía la gente, Sí, y sobre todo en este ambiente de que están jugándose la vida en muchos casos, sobre todo cuando están en misiones de sí. peligro. Y que haya capellanes Y que les ese es acompañen también. siempre, sí, ese es siempre el trampolín que es el derecho del militar Mm, a ser atendido, y espiritualmente hablando. Y ese derecho, bueno, pues aquí cuando estamos entre algodones, pues a lo mejor no lo usamos, claro, pero cuando, bueno, nos vemos siempre apretados, pues siempre surge, ¿no? y lo valoramos Y más, lo sobre todo, valora. bueno, de una manera o de la otra, o lo valoramos más. Sí, así es, así es. Mm, sí, es verdad, sí. Así es. Fíjate que yo, por ejemplo, en el Juan Sebastián Elcano, que es un buque de paz, Mm, digamos, de paz, de escuela, un buque escuela simplemente. sí, Pero claro, durante 6 meses pasan muchas cosas, claro. y llegas a un punto del océano Atlántico y que no hay retorno, ¿no? Mm. Y uno deja familia, deja todo absolutamente aquí, se embarca, y bueno, pues surgen muchas cosas, y el capellán, yo digo siempre que es ese: el verbo se hizo carne y habitó entre Sí, nosotros, ¿no? Mimetizado en medio de un barco, pero que es el hombro y es el compañero al que se le cuenta todo, ¿no? Y con el que mejor se habla, a la vez, pues bueno, pues hace de puente entre los mandos y la tropa. Bueno, pues es una función entretenida, y que vale la pena, apasionante, ¿no? Pues muchas gracias, Pater, por haber estado hoy con nosotros y haber compartido todo esto. Y bueno, si le parece, aprovechando, pues que tenemos un sacerdote, si nos da la bendición y ya pues vamos terminando. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Arturo, Carmen, por tener la paciencia de llamar e insistir aquí en la parroquia de la Dehesa, y por ponernos en contacto con Radio La Vendée y con Ciegos en el Mundo, para ver lo que otros no ven. El Señor esté con y vosotros. con tu Y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas Pues muchas gracias. gracias. Ánimo. Eso, igualmente, Padre. Igualmente nos rezaremos Vale, por ustedes. Muchas gracias. Gracias. muchísimas gracias, Les Arturo y seguiremos Carmen. oyendo por las ondas. Gracias. Una vez más, recuerdo los métodos de contacto a través del correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es, o bien a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.